Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Personas especiales. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de 500 pesos, comprado cada mueble de su casa y llenado su refrigerador cuando no tenían nada para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1.000 libras, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para la boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de formar parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado 200 pesos en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, había planeado cada detalle. Había apartado dinero para darles 1.000 pesos como regalo de boda. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que quizás vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo personas especiales. Max finalmente levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que yo había ayudado a financiar con los 800 pesos que le di el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no se suponía que viera. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer confiada que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, el alquiler está atrasado. El casero nos presiona y dice, si no pagan esta semana, nos echará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera acabando. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. «¿No te advertí que solo ayudo a personas especiales?». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo la que temblaba, sino ella. «Renate, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda mamá para mí». Mentiras. Todo mentiras. Envuelta en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiarían. Durante tantos años, había tenido esa sensación constante de caminar sobre huevos, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Había sido la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero les había gastado en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos,
emergencias y caprichos, eran más de 20.000 pesos. 20.000 pesos que había tomado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que viviera mis últimos años en paz. ¿Y para qué? Para que me trataran como a una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma intentando ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años dando amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de sumisión. Fui a la cocina y preparé café, como lo había hecho todas las mañanas durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Max para preguntar cómo había dormido. No revisé el teléfono esperando un mensaje suyo pidiendo disculpas por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia prioridad del día. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta bancarios y empecé a hacer las cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia tontería. Alquiler mensual de 500 pesos multiplicado por 36 meses eran 18.000 pesos. Comida y suministros aproximadamente 200 pesos al mes eran otros 7.200 pesos. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, al menos 3.000 pesos. Emergencias médicas de Elena, 800 pesos. El préstamo del auto que nunca me devolvieron, 2.500 pesos. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, 600 pesos. Los muebles de la sala, 1.200 pesos. 33.400 pesos. Esa era la suma exacta de mi generosidad. 33.400 pesos que había desperdiciado del legado de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había acumulado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera fingían respetarme. Sonó el teléfono y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido fuerte mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Finalmente, se silenció, y seguí tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, sonó de nuevo. Esta vez era Lena. Lo dejé sonar también. Luego llegó un texto de Max: mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí salir a caminar. No lo había hecho en meses sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Elena. Hoy, salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde a menudo llevaba a Max de niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cuando se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos.
¿Cuándo empecé a confundir el amor con el dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Klein, me vio a través del vidrio y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su oficina. Sr. Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Richter? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max me había mostrado en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejó de sonar. Max, Lena, Max de nuevo. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Sra. Richter, dijo el señor Klein al entregarme los papeles. Disculpe la intromisión, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no esté siendo presionada para hacer estos cambios. Sus palabras me tocaron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de transacciones bancarias, mostró más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No estoy siendo presionada, señor Klein. Al contrario, finalmente dejé de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una enorme carga en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Max y Lena. Los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los hobbies que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 autos estacionados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocía. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Yo les había dado llaves porque confiaba en ellos. Porque pensaba que algún día me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. Renate, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fischer es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas.
No entendemos por qué lo hiciste. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó con la mano extendida. S.R.A. Richter, soy el Dr. Fisher, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tienen derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, interrumpió Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortaste el apoyo financiero sin explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Renate, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme. Era para declararme mentalmente incompetente y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaron a personas especiales a su boda ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Estoy más clara que en años, y van a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. S.R.A. Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo qué? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no seguir financiando las vidas de dos adultos que me tratan como basura? Lena saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá un día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Todo lo que tenía les pertenecería un día. En sus mentes, yo ya estaba muerta y solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si tenía 70 años o 70 días de vida. Para ellos, yo era solo un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres, fuera de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enojado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos irnos así nomás. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del auto, la tarjeta de crédito que confirmaste. No puedes cortarnos de un día para otro. No puedo. Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años, he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. He llenado un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. He financiado una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Fisher tomó una carpeta de su maletín y la puso en mi mesa. S.R.A. Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena manejar sus finanzas de manera más eficiente. Sería solo temporal hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla, la tiré directamente al basurero. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida.
No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que se suponía sonaba arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si solo vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra sabía amarga en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Fisher recogió sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen propuestas. S.R.A. Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si de verdad está tomando decisiones irracionales por problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. S.R. Fisher, dije, mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que dirigió un hogar y trabajó honorablemente hasta la jubilación, y que hasta la semana pasada apoyaba financieramente a 2 adultos perfectamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro. Esto no se quedará así, Renate. Tenemos derechos y abogados también. Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los 3 caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas no acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dije con profunda tristeza, pero también con claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por elección propia, no por tu negligencia. Al cerrar la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había oído en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparando una batalla. Si Max y Lena querían pelear, les daría una guerra. Pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado señor Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando manejaba el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fisher que Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de los ancianos. S.R.A. Richter, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que piensa. Se llama abuso financiero a personas mayores, y es un delito federal. El hecho de que entraran a su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación.
Sus palabras me calmaron y preocuparon al mismo tiempo. Me calmaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Tenemos que documentar todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que te presionaron por dinero. También cambiaremos tu testamento para proteger tus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total, 33.400 pesos en 3 años. S.R.A. Richter, con este dinero podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado su jubilación. En cambio, financió completamente las vidas de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en otro banco donde no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre compraba cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez era diferente. S.R.A. Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo?, preguntó con la familiaridad de alguien que había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras, y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, pasó su hijo Isen, que instalaba sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción. Isen, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena llamando desde el teléfono de alguien más porque yo había bloqueado su número después de la confrontación del día anterior. Renate, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, entiendo que estés molesta por la boda. Fue un error. Max y yo hemos hablado y queremos compensártelo. ¿Qué tal si organizamos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerlo en tu casa. Cocinar juntos como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me dio risa. Lena, ¿cuánto alquiler deben exactamente? El silencio al otro lado confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses. 1.000 pesos en total. Pero no llamo solo por eso, Renate. Realmente te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o a mi dinero?, pregunté directamente. Ambos, respondió con una honestidad sorprendente. Renate, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en su boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, te lo voy a explicar solo una vez. Durante 3 años me han tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaron. Me ignoraron. Me humillaron. Y finalmente, me insultaron de la peor manera. Ahora que el dinero se acaba, de repente descubren que me quieren. Renate,
Por favor. La interrumpí. No hay por favor. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora yo tomo la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero que había apartado para mí se convertía en una emergencia para ellos. S.R.A. Richter, exclamó mi estilista favorita, Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que nos habías olvidado. No te olvidé, Cynthia. Solo olvidé que yo también merezco que me mimen. Me di el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentir culpa. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. Te ves hermosa, señora Richter, dijo cuando terminó. Pero más que eso, te ves libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia. Finalmente aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un auto frente a mi puerta que no reconocía. Por un momento se me aceleró el corazón pensando que Max y Lena podrían haber vuelto con refuerzos, pero al acercarme vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. ¿S.R.A. Richter?, preguntó mientras bajaba del auto. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca hemos tenido oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy altas en tu casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación sincera me tocó profundamente. Aquí había una desconocida que mostraba más interés por mi bienestar que mi propio hijo. Pase, señora Brooks. Le preparo un café y le cuento una historia que no va a creer. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi historia, tenía lágrimas en los ojos. S.R.A. Richter, dijo, hiciste lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creía que no me querrían si no les daba dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real basada en amor, no en dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que Max y Lena entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió honestamente. Pero eso ya no es tu responsabilidad, señora Richter. Tu responsabilidad ahora es vivir tu propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me acosté pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Isen y el señor Summer vinieron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejó de sonar con números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar completamente las llamadas que no me convenían. S.R.A. Richter, dijo Isen mientras instalaba las cámaras. Este sistema le dará absoluta tranquilidad. Puede ver desde su teléfono quién se acerca a su casa incluso cuando no está aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automática a la policía.
La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi paz recién encontrada. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años. Llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido contacto porque cada vez que hablábamos, yo le contaba sobre los éxitos de Max y Lena, sobre cuánto dinero les había dado, sobre lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Renate, respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? No hemos hablado en meses. Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que finalmente entré en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar el financiamiento. Diana me escuchó en silencio. Cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me rompía el corazón oírte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se midiera en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era mi mamá me ayudó con esto o mi mamá me compró aquello, pero nunca extraño a mi mamá o quiero a mi mamá. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada, duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté?, continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podemos remodelar su casa o cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando que murieras para vivir de verdad. Esta revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina procesando toda esa información. Años de matrimonio con un hombre que realmente me amaba, 35 años criando sola a mi hijo tras la muerte de mi esposo, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de 100,000 pesos. Sonó el timbre y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor con una taza en las manos. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que podrías necesitar compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda mamá para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro un día de todos modos. Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe tal manual?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. Capítulo 1. Hacerla sentir indispensable. Capítulo 2. Crear emergencias financieras constantes. Capítulo 3. Cuando resiste, cuestionar su salud mental. Reímos, pero fue una risa amarga. Era gracioso y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero?, le pregunté a Eleanor. Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que sacar un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante,
Aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años. Visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el pasaje del taxi se invertía mejor en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert parecía un poco descuidada porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Robert, amor mío, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que de alguna manera crecería sin padre, pero en el proceso creo que olvidé ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí que me estaba escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y no quise verlo. Su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que viviera en paz, lo gasté cuidándolos. Pero ya no más, amor mío. He aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por nuevas y me quedé allí otra hora, simplemente disfrutando la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa para resolver una crisis de Max y Lena. Cuando llegué a casa, había 3 autos estacionados frente a mi puerta otra vez. Se me aceleró el corazón, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y 2 personas más que no reconocía. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No bajé del auto. En cambio, llamé al señor Weber, mi abogado. Sr. Weber, están en mi casa otra vez. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No baje del auto, señora Richter. Voy para allá inmediatamente y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No se les permite estar en su propiedad. Minutos después llegaron el señor Weber y 2 patrullas de policía. Vi cómo los oficiales hablaban con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular enojado. Vi a Lena llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los oficiales se acercó a mi auto. Señora, puede bajar con seguridad. Sus visitantes se irán inmediatamente. Al bajar del auto, Max me gritó desde la calle, mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo. Max, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no entra a casas ajenas sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle, nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos cuentas que confirmaste. No puedes abandonarnos así. El señor Weber intervino, Sr. Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina, y le sugiero consultar con un abogado antes de hacer amenazas de cobro porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus autos, derrotados pero sin rendirse. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía confiada. Tenía ayuda profesional. Tenía apoyo emocional de Eleanor. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija que estaba de visita y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Hablaban con respeto, preguntaban sinceramente sobre la vida del otro y reían juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la velada. Yo también quería eso con Max, le confesé a Eleanor después de que su hija se fuera. Y tal vez lo tengas algún día, respondió.
Pero primero tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me acosté sintiendo esperanza por el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Max y Lena pasaban por mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces estacionaban unos minutos, pero sin bajar. Era como si estudiaran mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había aconsejado documentar cada una de estas visitas, así que llevaba un registro detallado con fecha y hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que aparecen después de que les dijimos que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. «Buenos días, señora Bernard Victor», dijo al abrir la puerta. «Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un reporte de que podría estar en una situación de riesgo y necesitamos hacer una verificación de bienestar». Se me heló la sangre. Max y Lena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», pregunté, intentando mantener la calma. «Por supuesto». Me mostró una identificación oficial que parecía genuina. «Soy la trabajadora social señora Smith. ¿Puedo pasar y hablar con usted?». La dejé entrar, sabiendo que rechazarla habría sido peor para mi caso. La señora Smith se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Sra. Richter, hemos recibido reportes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos dijeron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana con problemas mentales. Reconocí la letra de Lena en la redacción. Siempre había sido hábil manipulando palabras para conseguir lo que quería. «Señorita Smith», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta». «Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una verificación de bienestar. Si no tienen nada que ocultar, no debería ser problema hablar conmigo». La frase, «si no tienes nada que ocultar», me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé preguntas sin representación legal presente». Llamé al señor Weber y estuvo allí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Smith», dijo después de revisar su identificación, «espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso». «Señor», respondió la señora Smith con menos confianza que antes. «Tenemos reportes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar». «¿Qué familiares?», preguntó el señor Weber secamente. «¿Los mismos que intentaron hacerla firmar un poder notarial sin representación? ¿Los mismos que entraron a su casa sin permiso y revisaron documentos privados? ¿Los mismos que le excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero?». El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la puso en la mesa. «Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional de mi clienta. 33.400 pesos retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional.
Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señora Smith revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. S.R.A. Richter, dijo finalmente. ¿Puede explicarme por qué detuvo tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando, respondí simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar las vidas de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Smith, mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Smith, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Smith no respondió de inmediato. Se veía que estaba reevaluando toda la situación. S.R.A. Richter preguntó después de un momento, ¿maneja completamente sus propias finanzas? Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de manera independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio auto. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma algún medicamento? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo condiciones médicas que requieran medicación. El señor Weber agregó, mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos extensos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas. La señora Smith cerró su carpeta. S.R.A. Richter, basándome en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo indicación alguna de que esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue, el señor Weber y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Renate, dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen en contratar profesionales para intentar que te declaren incompetente. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es caro y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que te asignen un tutor. El pensamiento me aterró. Podrían tomar control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos evidencia sólida de que estás completamente competente y que ellos están motivados por codicia, no por preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo después de oír mi historia, ¿te das cuenta hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también era liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentir culpa por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería para que me conocieran.
Renate, me presentó. Estas son mis amigas Cintia, que ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María había tenido que poner límites con un hermano que constantemente pedía dinero. Carmen había cortado relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Renate, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué he descubierto?, dije a mis nuevas amigas. Que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todos reímos y brindamos por nuestra sabiduría recién encontrada. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín pensando. Las estrellas brillaban más que nunca, o tal vez las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No tenía dependencias, ni obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a causas importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, quería planear mi futuro. Un mes después de la visita del psiquiatra, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Desayunaba tranquilamente y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o alguna de mis nuevas amigas. Y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiadora personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renate, necesitamos hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el tribunal familiar. Solicitan que te asignen un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo hacía terroríficamente real. ¿Eso significa que pueden tomar control de mi dinero? Si un juez determina que no puedes manejar tus asuntos, sí, podría poner a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incompetente para robarme mi dinero. Sr. Weber, ¿qué evidencia podrían tener? Tú mismo has visto que estoy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que has tenido comportamientos erráticos. También presentaron cuentas médicas impagas que supuestamente no pagaste y medicamentos que supuestamente acumulaste sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo cuentas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renate, pero han fabricado evidencia convincente. También tienen la declaración del Dr. Lehmann que dice que tu negativa a someterte a una evaluación psiquiátrica es prueba de declive mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos?,
Preguntó el señor Weber mirando sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis y alguien que dice ser tu farmacéutico, señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces estacionaban frente a su casa. El señor Green sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podría tener contra mí. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. S.R.A. Richter, qué gusto verla. ¿Cómo está? S.R. Green, me dijeron que firmó una declaración diciendo que muestro comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como tomate. S.R.A. Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque actuaba extraño. ¿Y qué le dijo? Le expliqué que solo compra vitaminas y aspirina ocasional, que no tiene prescripciones regulares, pero ella insistió en que eso era prueba de que no se cuidaba adecuadamente. El señor Weber intervino. S.R. Green firmó un papel. Ella trajo un documento que decía que confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Lena no tenía límites. S.R. Green, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente qué pasó y aclarando que no tengo problemas con medicamentos. Por supuesto, señora Richter, lo siento muchísimo por este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Davis. Cuando tocamos su puerta, nos recibió con obvia hostilidad. ¿Qué quieren? Señor Weber dijo, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y tiene razón, lo hice. Esa mujer está loca. Ha estado actuando extraño durante semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener extraños visitándola todo el tiempo, gritándole a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se instalaron por protección. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. S.R. Davis, dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera que entraron a mi casa sin permiso y me amenazaron. Esa es la clase de cosa que diría una loca, respondió crudamente. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales interpretadas maliciosamente. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, experta en evaluar capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que estás completamente competente. ¿Y si Max y Lena han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Renate, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos evidencia sólida de tu competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a pelear esto. Al día siguiente fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables pero astutos. S.R.A. Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda honestamente. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me dio pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. S.R.A. Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad.
No solo está mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y los documentos que he revisado, esto parece un caso clásico de explotación financiera a personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental era un alivio, pero también confirmaba que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda por incompetencia, todas se indignaron. Renate, dijo María, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo semanas y cualquiera puede ver que estás genial. Mejor que genial, agregó Cynthia. Estás más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años, tomó mis manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían. Documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta pelea. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación de primera mano. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije. Que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Aunque estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, no hay vuelta atrás de esto. Y tal vez sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Dije adiós definitivo al hijo que creía tener, al sueño de una familia amorosa, a la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero también surgió algo nuevo dentro de mí, una determinación de hierro para no dejar que me despojaran no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para pelear. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca había sentido antes. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber llegó a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba está sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está sesgado? El juez Miller tiene reputación de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de los ancianos. Llegamos al tribunal a las 9 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestros ojos se encontraron, Max evitó mi mirada, pero Lena sostuvo la mía con una frialdad que confirmaba que para ella esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con la clase de confianza que viene de ganar casos similares antes. Cuando empezó su declaración de apertura, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi familia amorosa. Su señoría, dijo en voz solemne, la señora Bernard Becker ha mostrado un claro declive mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional.
Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente para hacer que mi autoempoderamiento sonara como demencia y mi libertad como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en testificar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado completamente, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me quería. Su señoría, dijo con voz temblorosa. Renate siempre ha sido como una segunda mamá para mí. Ver su declive mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la contrainterrogó, las grietas en su historia empezaron a verse. S.R.A. Suster, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedir dinero? Lena balbuceó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede dar una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó sobre la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? La cara de Lena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a tu suegra que no es una persona especial? No pudo responder convincentemente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que había dedicado toda mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el señor Weber lo contrainterrogó, la máscara cayó completamente. S.R. Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena $33.400? Tal vez. Siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedir dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi clienta sin permiso y revisaron documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. A los 35 años necesita la ayuda de su madre de 71 para pagar su alquiler. Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El Dr. Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de declive mental. Pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Mo, que refutaba completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber primero llamó al señor Green, mi farmacéutico, que explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Mo testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Summer de la ferretería testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas fueron completamente racionales y se procesaron correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, me tocó a mí testificar. Me levanté con dignidad y caminé al estrado de testigos, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada con dolor, de fuerza descubierta en la adversidad.
El señor Weber guió mi testimonio, dejándome contar toda mi historia, los 33.400 pesos gastados en 3 años. La humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. S.R.A. Richter, preguntó finalmente el señor Weber, ¿por qué decidió detener el apoyo financiero a su hijo y nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí en voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. La cara de Lena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a tu suegra que no es una persona especial? No pudo responder convincentemente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que había dedicado toda mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el señor Weber lo contrainterrogó, la máscara cayó completamente. S.R. Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena $33.400? Tal vez. Siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedir dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi clienta sin permiso y revisaron documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. A los 35 años necesita la ayuda de su madre de 71 para pagar su alquiler. Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El Dr. Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de declive mental. Pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Mo, que refutaba completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber primero llamó al señor Green, mi farmacéutico, que explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Mo testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Summer de la ferretería testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas fueron completamente racionales y se procesaron correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, me tocó a mí testificar. Me levanté con dignidad y caminé al estrado de testigos, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada con dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber guió mi testimonio, dejándome contar toda mi historia, los 33.400 pesos gastados en 3 años. La humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. S.R.A. Richter, preguntó finalmente el señor Weber, ¿por qué decidió detener el apoyo financiero a su hijo y nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí en voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional.
Los demandantes no han presentado evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que parecieron 2 años. Cuando volvió, su expresión era seria pero clara. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó: es obvio para este tribunal que la señora Bernardo Becker está en plena posesión de sus facultades mentales. Evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por interés financiero más que por preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal niega completamente la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me querían. Cuando salimos del tribunal, vi a Max y Lena hablando enojados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de odio puro antes de irse. Max me miró una última vez, y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan entre sí. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio. Recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar. Podía amar. Podía crear. Podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max y Lena. Oí de otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena encontró trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñara lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta. Y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental: el amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Me llamo Renate. Tengo 72 años, y finalmente he aprendido que la persona más importante a quien debo amar y proteger es a mí misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. ¿Y tú qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría oír tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por lo que todos piensan y también escríbeme de dónde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con saludos cordiales. Hasta la próxima, M.